Ciertamente su presencia está en este lugar. La manifestación de su presencia hoy ha venido, ya está aquí. El ambiente de su presencia, la atmósfera de su presencia, el lugar de la manifestación y de la revelación. Señor, abre nuestro entendimiento, así como le pasó a Jacob cuando dijo: cuán terrible es este lugar. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Danos la revelación de lo que está, de lo que hay, de lo que se aperturó, de lo que se abrió. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Señor, abre nuestro entendimiento para que no pase este tiempo desapercibido, para que el lugar de la revelación se aperture en nuestro espíritu, que podamos ver, podamos mirar, podamos contemplar el poder que hay, para que podamos discernir: Dios estaba aquí y yo no lo sabía, dice Jacob. Pero hoy se desata la revelación y el entendimiento. Y anunciamos lo que dice Job capítulo 8, verso 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Danos la revelación del poder que hay en gobernar la oscuridad de madrugada. Danos el discernimiento para nosotros poder entrar en esa atmósfera, en ese ambiente. Gracias porque hoy estos portales espirituales están activados. Dice que Jesús, después de orar en el Jordán, el cielo se abrió. En otras palabras, hay oraciones que abren nuevos portales sobre nosotros. El cielo se abrió significa que lo que estaba cerrado para él ya no estaría cerrado. Los cielos abiertos significaba que ya no iba a caminar con cielos de bronce en el ámbito espiritual, sino que se aperturaba un ministerio de gloria y de poder, donde a través de ese mismo portal de cielo abierto se manifestarían milagros, señales, maravillas y prodigios y cosas portentosas. Y orando, el cielo se abrió. Si tú de mañana buscares a Dios, Señor, danos la revelación de lo que significa la madrugada. Danos la revelación del salmista que dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Madrugada, que en hebreo significa boker. Significa que es todo lo que está antes de que amanezca el día. También es shoar, que significa alba, aurora. Pero en el ámbito del espíritu, madrugada significa consagración temprana. Quiere decir que todo lo que es santificado en el día, todo lo que es santificado al inicio de ese día, va a santificar el resto del todo. Todo lo que nosotros ponemos primero, eso es lo que va a gobernar el resto. Señor, danos la revelación de orar al comienzo para tomar autoridad del resto del todo. Job 8:5 es claro, dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares, en otras palabras, si traes una oración, rogar es una súplica. Si traes una intercesión, si tú ruegas al Todopoderoso, ciertamente Él se despertará por ti. Ciertamente Él se despertará por ti. Si te atreves a sacrificar tu momento, si te atreves a sacrificar los deseos de tu carne, si te pones en el altar de madrugada, Dios dice: yo voy a poner el fuego, porque para que haya fuego tiene que haber primero un sacrificio. Génesis 22, verso 3. Dice que Abraham muy de mañana se preparó para ir al sacrificio.
y tomó la leña, tomó todo. Porque él tenía revelación de lo que eran los sacrificios. Él conocía lo que era el sacrificio. Él sabía lo que era el sacrificio. Estaba acostumbrado aún desde antes de conocer a Dios. Porque su padre le había enseñado lo que era el sacrificio a los ídolos, a la idolatría. Él venía de una casa donde se sacrificaba al mundo espiritual negativo. Y cuando Dios le dice sacrifica, él sabe lo que Dios le está diciendo. Él conoce esa palabra. Y él sabe que el sacrificio es lo que provoca el mundo espiritual. Y Dios le habla en un lenguaje que él entiende. Sacrifícame. Y no tiene temor de levantarse de mañana. De mañana significa la cuarta vigilia de la noche. Esos momentos, ese lugar, esa estación en el espíritu, esa cuarta vigilia que es el momento de mayor movimiento en el mundo espiritual. Señor, danos la revelación, la sabiduría para nosotros gobernar lo que nos quiere gobernar a nosotros, para destruir antes de que llegue la destrucción, para romper la cabeza del gigante antes de que el gigante intente quitarla a uno de nosotros. Danos la revelación de la bendición que hay en poder tomar el alba, poder hablar a la aurora, hablar al sol. Danos la capacidad de entender lo que se desata a esa hora de la mañana. Si de mañana buscares a Dios. Si tuvieras la intención y la intencionalidad de buscarme, yo te prometo que voy a destruir, que voy a establecer mi reino en tu vida. Esa mañana que está en Éxodo capítulo 14, en el verso 24, dice, aconteció a la vigilia de la mañana, está hablando la cuarta vigilia, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Dios esperó la cuarta vigilia y miró el campamento del enemigo desde la nube y le quitó la rueda de sus carros, los trastornó y hubo una gran victoria sin Moisés y el pueblo hacer el menor esfuerzo, simplemente caminar, creer y de repente al rayar el alba, el mar se abrió. Dios no solo creó el día, Dios también creó las tinieblas. Oh my God. Y danos, Señor, la revelación del día, pero también danos la revelación de cómo nosotros vamos a poder controlar y gobernar esas tinieblas. En Isaías, en el capítulo 45, en el verso 7, allí está la revelación que hay de la luz y de las tinieblas. En el verso número 7 dice, yo Jehová que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dice que Dios forma la luz, pero las tinieblas las creó. Y aquí hay una gran revelación porque Dios se encarga de formar luz y de crear tinieblas. Hizo la paz, pero también creó la adversidad. También creó la guerra. Así que muchos de nosotros a veces nos enfocamos solamente en la guerra, pero no nos damos cuenta que toda guerra que estamos atravesando, Dios la creó a nuestra medida. Todo proceso que estemos atravesando, toda situación que se quiere salir de control, Él te desató el proceso, Él te desató la guerra, pero al mismo tiempo, Él también tiene la capacidad de sacarte del horno de fuego. Tienes que levantarte hoy y decirle a tu guerra, guerra, yo soy tu guerra, porque Dios te creó a mi medida. Yo soy el Dios que hice la luz. Y nosotros muchas veces tenemos revelación de la luz, pero nos olvidamos que también Dios creó las tinieblas. Es decir,
que Dios creó guerras, pero también con esa guerra entregó las victorias. Guerras fuertes creadas para Dios revelarse, para Dios manifestarse. Y cuando dice que creó la adversidad, está diciendo a través de esa adversidad, a través de esas tinieblas, a través de eso que para ti es oscuro, es que yo te voy a desarrollar una nueva fe. Te voy a dar una fe que no tienes en el ahora. Así que si sin guerras no vas a poder tener victoria. Tus guerras traerán estas victorias. Tus puertas pequeñas traerán estas puertas grandes. Así que Dios usará esta guerra y este tiempo de oscuridad para promoverte. Tienes que entender que esto no es una guerra perdida. Señor, danos la revelación de que no estamos peleando en vano, que esta guerra fue ganada aún antes de que se te manifestara, aún antes de que el enemigo llegara. Por eso dice Isaías que el temor de Dios será desatado y que al nacimiento del sol, fíjese que Isaías dice, y al nacimiento del sol su gloria, quiere decir que cuando el sol nace, junto con el sol, está naciendo una gloria. Señor, danos el entendimiento para discernir el sol y el nacimiento del sol, su gloria. Hoy hay una gloria que está naciendo junto con el alba. Hoy hay una gloria que está naciendo junto con el día. Hoy hay una gloria que a la cuarta vigilia de la noche se va a manifestar de lo sobrenatural a lo natural, porque lo natural de Dios es que nosotros entendamos que esas crisis son oportunidades que Él nos está dando, que esos niveles de crítica o de situaciones adversas no nos van a dejar en el pasado, sino que Dios va a usar hasta la crítica para crear una publicidad pública. Porque aquello que para nosotros puede ser un fracaso, para Dios es una victoria. Lo que para usted es una puerta cerrada, para Dios es simplemente un inicio. Así que donde hay amenaza, Dios dice, yo voy a permitir esta amenaza para despertar el espíritu del guerrero que portas por dentro. En el momento de mayor oscuridad, ahí es donde Dios se mueve con mayor fuerza. Y el Espíritu de Dios en esta hora dice, vendrá el enemigo como un río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Lo importante no es el río del enemigo, sino la bandera que de antemano ya estaba ondeando. Y Jesús sabe cómo gobernar la oscuridad de madrugada. Señor, que se nos revele el poder que hay en la mañana, si tú de mañana buscares a Dios. Jo, lo que está diciendo es, yo te garantizo que si tú me buscas, si tienes este tiempo de intimidad conmigo, si tienes la capacidad de conquistarme en el espíritu de mañana, si te atreves a capturarme al principio del día, si te atreves a hacer como Jacob, que no dejó que su Peniel pasara por desapercibido, sino que aprovechó el momento de su transición. Aprovechó el alba para transicionar. Aprovechó la cuarta vigilia de la noche para hacer un giro en el mundo espiritual. Dios te dice, si tú me buscas al principio, yo me voy a despertar por ti y te garantizo que vas a gobernar todo el día. Señor, que podamos entender que hay cosas que se van a lograr en horarios que usted ha marcado, en horas que usted ha marcado, en momentos específicos en el tiempo que usted ha marcado. Dios es el Dios del día, pero también es el Dios de la noche. Él hizo el sol, pero también hizo la noche. En otras palabras, hizo la luz, pero también creó las tinieblas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, pero el Espíritu de Dios se movía.
Así que la mañana, la madrugada, ese momento específico, ese horario específico, es un misterio en el mundo espiritual. Dice que Dios se despertará. Y no se va a despertar simplemente para emocionarnos o para entretenernos. Dice, Dios se despertará. Y se despertará como Padre. Señor, despiértate como protector, como proveedor. Se va a despertar como un león que va a rugir. Él despierta un rugido en esta hora. Él despierta un anuncio. Hay un sonido que sale de la presencia de Dios. Hay un manto, hay un escudo. Yo seré tu escudo, yo seré tu defensa. Señor, defiéndenos. Defiéndenos del día, defiéndenos de la noche, defiéndenos de la oscuridad. Defiéndenos de la flecha. Agarra la flecha que nos quiere detener. Agarra la lanza que nos quiere traspasar. Despiértate como respuesta. Oh my God. La cuarta vigilia de la noche, Jesús, después de orar, estaba sobrenaturalizado y vino a ellos caminando sobre las aguas. Mateo 14:25 dice, y a la cuarta vigilia de la noche, está hablando entre las 3 de la mañana a las 7 de la mañana, estaba sobrenaturalizado. Dice que venía de un tiempo de oración que lo sobrenaturalizó tanto, lo dimensionó tanto que tomó control de lo natural, tomó control de la materia, tomó control del agua, caminó sobre ella y al caminar sobre las aguas estaba tomando control sobre todos los espíritus de las aguas que operan en lugares de tiniebla. Y al caminar sobre las aguas estaba diciendo, yo soy el que tengo el control de la naturaleza. Yo tengo el dominio. La oración lo sobrecogió, lo dimensionó, lo catapultó, lo sobredimensionó. Si tú de mañana me buscares, yo me despertaré por ti. Espíritu Santo, danos revelación de lo que continúa. Las tinieblas nos quieren gobernar. Hay cosas que se quieren salir de control, pero si de mañana me buscares, yo me despertaré por ti. Danos la capacidad de poder gobernar la oscuridad de madrugada. Danos el manto, danos el entendimiento, danos la gracia para nosotros levantarnos a destruir lo que quiere destruir a nosotros. Danos la inteligencia divina para nosotros paralizar lo que quiere paralizarnos a nosotros. Señor, danos las estrategias del Espíritu para nosotros sobreponernos, anteponernos, pararnos. Dice capítulo 1 de Marcos, verso 35, que Jesús se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo primero fue que tuvo que levantarse, tuvo que tomar la decisión, porque hay un momento donde ya Dios tiene todo preparado para desatar algo y necesita la disponibilidad y la disposición para Él llevarnos al próximo nivel, para llevarnos a la próxima dimensión. Y Jesús no se siente obligado, no se siente forzado, no hay que convencerlo, tampoco está emocionado, está convencido. No lo está haciendo porque era algo momentáneo, conocía su momento, conocía lo que se estaba moviendo en el mundo espiritual y toma la decisión de levantarse muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Una cosa es que algo esté oscuro y otra cosa es que esté muy oscuro. Dice que estaba muy oscuro y eso dice que había un nivel de guerra y de oposición tan alta que se demandaba que él se anteponiera al alba, al día. Él conocía lo que venía en el día. Pero habían cosas que él tenía que, como hombre, decidirlas. Y él se para como guerrero
se levanta a gobernar las tinieblas. Dice que era muy oscura y dijo: tinieblas, aquí estoy para gobernarte. Aquí estoy para alinear las vías. Aquí estoy para alinear las rutas de oscuridad. Penetró la oscuridad, se metió entre la oscuridad. Las mismas oscuridades que él había creado. Recuerde lo que dice Isaías, que formó la luz y creó las tinieblas. Tinieblas te conozco, oscuridad te conozco. Él conocía las tinieblas, él sabía cómo meterse dentro de la guerra sin que la guerra lo tocara. Él sabía lo que era estar en medio de la tumba sin que la tumba te dejara confinado ahí. Él sabía lo que era estar en el medio del agua sin ahogarse. Él sabía lo que era maniobrar en el espíritu. Él dijo: yo voy a gobernar la oscuridad porque voy a tener control de lo que viene. Salió y se fue a un lugar desierto y ahí lloraba. Voy a dominar el día dentro de la oscuridad. Oh my God. Voy a dominar el día dentro de la oscuridad. Señor, en este día nosotros estamos creyendo que hay un gobierno y un dominio que se está manifestando en el ahora. Salió y se fue a un lugar desierto. Podría ser un monte también. Se movió de su ambiente natural. Se puso en el lugar correcto. Se posicionó en la hora correcta, en el momento correcto. Porque sin posición no hay victoria. Salió. Se movió. Dejó su confort. También dejó su ambiente de sueño. Oh my God. Y dice que se fue al desierto. Como les dije, pudo haber sido un monte también. Que ese monte, ese desierto, no es un monte, es un portal abierto. Él sabe ir al monte, pero Él es el monte. Así que donde quiera que Él estuviera, ahí estaba esa manifestación. Pero ese desierto, ese monte, era el lugar apartado para Él tener no solamente intimidad con el Padre, sino pelear guerras por adelantado, ganar victorias, ganar rango en el mundo espiritual. Oraba, allí oraba. Él estaba en una zona de poder y la oración estaba provocando movimiento espiritual. Señor, la amenaza ha venido. El día malo ha venido. El ambiente se torna oscuro. Pero nosotros en esta hora nos levantamos y estamos en pie. Nosotros en este momento hablamos a las tinieblas. Dice que Jesús allí oraba en medio de la oscuridad. Oraba en medio de la oscuridad. No la oscuridad lo gobernaba a Él, sino que Él gobernaba la oscuridad. Su ambiente no lo gobernaba a Él, Él gobernaba su ambiente. Allí ganó los milagros que venían ese día. Allí en ese momento ganó la guerra que venía a su ministerio más adelante. Hay guerras que se van a ganar en el levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro. Siendo aún muy oscuro. Porque para Jesús las tinieblas no eran ningún problema. Las tinieblas eran el instrumento que Él iba a usar, el momento de oscuridad, para Él gobernar desde adentro del proceso. Espíritu Santo, levántanos en esta mañana. Abre el camino que está cerrado. Si de mañana buscares a Dios, ciertamente Él se despertará por ti. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será más grande. Señor, abre nuestro entendimiento para discernir el poder que hay en levantarnos de mañana. Porque lo que hoy nosotros vemos cerrado para esos hombres y esas mujeres que conocen y saben, está abierto. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Señor, danos la revelación de este Peniel. Danos la revelación del lugar
de la hora y el momento donde usted ha decidido y ha determinado no solamente revelarse a nosotros, sino manifestarse a nosotros. Ya no solamente queremos la revelación, sino queremos la manifestación visible, tangible de esos cambios eternos, de esa gloria postrera que es mayor que la primera. Danos el entendimiento del Peniel, de Génesis 32, del 22 en adelante. Así se quedó Jacob solo, que hay un momento donde Dios nos requiere completamente para Él. Y dice que luchaba, porque hay un momento donde la guerra se aumenta, la guerra por alguna victoria, por alguna manifestación. Jesús habló y dijo, este reino sufre violencia y Dios necesita un violento que arrebate, en otras palabras, que alinee, que tome, que determine, que marque el territorio, que delimite su lugar, que entienda que hay momentos donde el mundo espiritual desciende a un nivel donde se requiere que los ojos espirituales, que el ojo del entendimiento esté abierto para capturar ese movimiento. Jacob entendió el lugar, pero también entendió la manifestación, porque Peniel no era un lugar normal. Peniel era el lugar del portal por donde ese ángel había descendido. Y dijo, déjame porque raya el alba, le decía aquel varón. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y el verso 31 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Déjame porque raya el alba. Ay. Tengo una asignación contigo, Jacob. Vine hoy a destruir el imperio de la muerte en tu vida, Jacob. Vine hoy a soltar sobre ti algo que había estado gestado en lo oculto, pero que hoy será visible. Vine hoy a soltarte el amarre. Vine hoy a soltarte el alma. Oh my God. Dice Jacob, mi alma fue librada. Mi alma fue librada. Dios quitó las trabas. Dios quitó los miedos. Dios quitó la incertidumbre. Fue librada mi alma. Fue librada mi alma. El problema estaba en su alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Le amaneció un nuevo día. Ya la oscuridad no lo gobernaba. Ya el miedo no lo gobernaba. Entró en una nueva dimensión. Entró a una nueva experiencia. Cojeaba, pero estaba marcado. Estaba sellado. Estaba estampado. Estaba listo para entrar a su nuevo tiempo. Déjame porque raye el alba. Jacob dijo, yo voy a gobernar esta oscuridad. Yo voy a aprovechar lo que otros ven normal. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para gobernar desde el ámbito del espíritu y trazar la línea. No solamente una línea para él, sino una ruta por donde sus hijos y sus generaciones iban a transitar. Él rompió la maldición. En la madrugada fue rota el alma que estaba atada. Se soltó el misterio del alba. Se soltó el misterio de la madrugada. Cojeaba,
pero estaba marcado luego que salió el sol. El sol va a venir, pero te encontrará libre, porque ya has peleado y has gobernado las tinieblas. Has luchado con Dios en medio de las tinieblas. Déjame porque raya el alba. Y Jacob dice, no te dejaré. Señor, levanta los determinados a no soltar hasta que se rompa lo que se tiene que romper y hasta que se materialice en lo visible el cambio. Hasta que se materialice esta liberación del alma. Le cambió muchas cosas, le cambió la identidad, el nombre, lo cambió de estación, lo movió, lo llevó un poquito más adelante. Le quitó esa capa, le quitó ese lastre, le quitó esa cobertura de mentira y de engaño. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Muchas gracias.